¿Y si el verdadero éxito no fuera trabajar más, sino confiar más? ¿Y si la clave no estuviera en el esfuerzo, sino en poner a Dios primero en todo lo que haces? Este libro no te enseñará a pedir, sino a creer. Aquí vas a descubrir cómo tu fe puede atraer el dinero, la paz y las oportunidades que siempre buscaste. Poner a Dios primero es la clave del éxito. El hábito de atraer dinero, inspirado en las enseñanzas de Joseph Murphy y la metafísica práctica del alma. Aquí no se trata de rezar más, sino de pensar como Dios piensa. Primera, la verdadera raíz del éxito. Hay un punto en la vida donde ya no sabes si estás haciendo las cosas bien o solo estás sobreviviendo. Trabajas, corres, intentas, pero algo dentro de ti se siente vacío, como si todo lo que logras no llenara ese espacio donde alguna vez estuvo la fe. Y no hablo solo de fe en Dios, hablo de fe en ti, en la vida, en la razón por la que todo esto tiene sentido. Porque llega un momento en el que te das cuenta de que el éxito, ese que tanto te vendieron, no tiene nada que ver con tener más, sino con estar bien con lo que ya tienes. Pero nos enseñaron al revés. Nos dijeron que si lográbamos mucho, entonces podríamos sentirnos en paz. Y lo que no te dicen es que si no estás en paz primero, todo lo que logres te pesará. Joseph Murphy decía que la mente subconsciente no distingue entre lo que imaginas y lo que es real. Ella actúa según lo que crees profundamente. Y cuando crees que estás solo, que todo depende de ti, que si fallas, eres menos, sin querer comienzas a construir una vida sin Dios. No porque no creas en Él, sino porque lo relegas al final de tus prioridades. Porque lo pones después del trabajo, después del dinero, después de tus miedos. Y entonces el alma empieza a quedarse sin aire. Dios no castiga. Solo se retira del ruido. Él no compite con tus preocupaciones. Simplemente espera a que te canses de creer que puedes con todo. Espera a que vuelvas, no por miedo, sino por cansancio. Por eso muchos llegan al éxito y se sienten más vacíos que antes, porque consiguieron lo que querían, pero dejaron de lado al que les dio la capacidad de lograrlo. Hace poco escuché una historia que me marcó. Era un hombre que había pasado años intentando levantar su negocio. Se despertaba antes del sol, trabajaba hasta la madrugada, y cada vez que algo fallaba, oraba pidiendo fuerza. Pero su oración no era desde la fe, era desde la desesperación. Pedía como quien ruega por aire. Y aunque logró levantar su empresa, el precio fue alto. Perdió su matrimonio, su salud, su calma. Cuando me lo contó, dijo algo que no se me olvidó. Pensé que Dios quería que yo trabajara más duro, pero creo que lo que quería era que confiara más. Ahí entendí algo. El verdadero éxito no está en cuánto haces, sino en desde dónde lo haces. Si lo haces desde el miedo, incluso lo que logras te dolerá. Pero si lo haces desde la fe, incluso lo que pierdas te enseñará. El ser humano tiene una obsesión con el control. Queremos que todo salga bien, que todo funcione, que todo encaje. Pero cuando intentas controlar cada cosa, terminas siendo esclavo de lo que planeas. Y Dios no puede entrar en un corazón que no sabe soltar. Él no puede guiarte si no dejas de empujar tú solo el barco. Hay una parte en Deja de ser tú de Joe Dispenza, donde dice, cuando cambias tu energía, cambias tu vida. Y esa frase parece sencilla, pero es brutalmente real. Porque la energía de quien confía no es la misma que la del que teme. La mente de quien suelta vibra distinto a la del que se aferra. A veces, Dios te cierra caminos no porque no te quiera ver avanzar, sino porque te ve avanzando sin sentido. Te quita lo que crees necesitar para que aprendas a depender de algo más grande. Pero ¿cuántas veces te has resistido a eso? ¿Cuántas veces te has aferrado a algo que ya sabías que no debías seguir? ¿Cuántas veces has pedido una señal y cuando llega, la ignoras porque no era lo que querías escuchar? El éxito, el verdadero, empieza cuando eliges poner a Dios primero. Y no me refiero a orar antes de dormir o agradecer en las mañanas. Hablo de realmente entregarle tu mente. Ponerlo primero es dejar que tu conciencia se alinee con su sabiduría antes de actuar.
Es preguntarte antes de decidir, ¿esto viene desde mi miedo o desde mi fe? Porque si viene desde el miedo, tarde o temprano te destruirá. Pero si viene desde la fe, aunque duela, te construirá. Hay una escena que siempre me ha parecido la esencia de este tema. Una persona arrodillada, cansada, sin fuerzas, diciendo, «Ya no puedo más». Y en ese instante, cuando se rinde, todo comienza a moverse. No porque se rindió al fracaso, sino porque por fin soltó el control. Porque en esa rendición, por fin dejó espacio para que Dios hiciera lo que su mente no podía entender. La raíz del éxito no está en la disciplina ni en el sacrificio extremo, está en el orden espiritual. Porque cuando el orden es Dios primero, todo lo demás encaja. El dinero llega como consecuencia, no como meta. La calma llega porque ya no dependes de los resultados. Y eso lo cambia todo. He visto personas transformarse cuando cambian la forma en que oran. Pasan de pedir a agradecer. Pasan de rogar a confiar. Pasan de «Dios, por favor, que salga bien», a «Dios, haz que esto sea para mi bien», aunque no lo entienda todavía. Y ese pequeño cambio de enfoque cambia la energía del alma. Porque deja de ser miedo y empieza a ser fe. Una persona me dijo una vez que cuando perdió su empleo pensó que era el final. Pero en realidad fue el principio. Estaba tan acostumbrada a depender de un sueldo que se olvidó de depender de su propósito. En esos meses, sin ingresos y con miedo, empezó a escribir, a enseñar, a compartir lo que sabía. Y lo que parecía una caída se convirtió en su mayor bendición. Hoy vive de lo que ama, pero lo más importante, vive en paz. Y cuando le pregunté qué cambió, me respondió, dejé de poner al dinero antes que a Dios. 2. Dios no te pide sacrificio, te pide confianza. Hay una idea equivocada que muchos cargamos desde niños. Creer que para que Dios nos bendiga, tenemos que sufrir, sacrificarnos, aguantar, renunciar, perder. Creer que si nos va mal, es porque estamos purgando algo, y si nos va bien, es porque por fin Dios se acordó de nosotros. Pero no, no es así. Dios no es un juez que te da o te quita según tus méritos. Dios no te pide sacrificio, te pide confianza, porque solo cuando confías, Él puede obrar. El sacrificio sin fe es solo dolor, pero la confianza transforma el dolor en propósito. Lo veo todo el tiempo. Personas que trabajan hasta el cansancio, que rezan con desesperación, que se arrodillan pidiendo que todo cambie, pero dentro de ellas hay una voz que dice, no creo que esto funcione. Y ese pensamiento anula toda su oración. Joseph Murphy decía que orar es creer que ya tienes lo que pides, no esperar a ver si Dios te lo concede. Esa es la diferencia entre fe y sacrificio. La fe sabe, el sacrificio duda. Hay quien piensa que confiar es quedarse quieto, pero no. Confiar es moverse sin miedo, es hacer lo que te toca hacer con el corazón tranquilo. Es saber que aunque el resultado no sea el que esperas, va a ser el que necesitas. Dios no quiere verte sufrir para probar tu fe, quiere verte confiar cuando todo parece en contra. Recuerdo una historia de alguien que pasó por algo así. Durante años trabajó en una empresa que lo absorbía por completo. Había logrado un puesto importante, pero el ambiente era tenso. Su salud se deterioraba y apenas dormía. Creía que todo ese sacrificio era necesario para demostrar su valor. Un día, una reunión terminó con una frase que lo quebró. Aquí nadie es indispensable. Ese día entendió que había estado sacrificando su vida para complacer a otros, no a Dios. Pasó noches enteras sin saber qué hacer, hasta que una madrugada se levantó y dijo, Dios, no quiero seguir viviendo por miedo. Si tengo que perder esto, ayúdame a no perderme a mí. Esa oración, dicha sin tanto adorno, fue el comienzo de su verdadera fe. 2 semanas después lo despidieron. En otro momento, habría sentido que el mundo se le venía encima, pero algo dentro de él estaba distinto. Ya no sintió desesperación, sino una extraña calma. Y aunque no tenía un plan, sintió que todo estaba bien.
Pasaron meses difíciles, pero ese tiempo lo usó para conocerse, sanar, escribir, crear algo propio. Hoy vive de lo que ama, y dice que si no hubiera perdido ese trabajo, jamás habría encontrado su propósito. No fue el sacrificio lo que lo llevó ahí, fue la confianza. Fue la decisión de decirle a Dios, confío en ti, incluso si no entiendo lo que estás haciendo. ¿Por qué nos cuesta tanto confiar? Porque fuimos educados para sobrevivir, no para fluir. Crecimos creyendo que todo tiene que doler para valer la pena, que si no te cuesta, no sirve. Pero el universo no funciona así. La naturaleza no fuerza su crecimiento. El árbol no lucha por florecer. Lo hace cuando el clima y la tierra se alinean. Y cuando tú confías, tu alma entra en ese mismo orden. Joe Dispenza dice en Deja de ser tú que vivimos atrapados en un bucle de emociones pasadas, y eso impide que creemos algo nuevo. Y tiene razón. Si sigues repitiendo los mismos miedos, solo atraerás los mismos resultados. Confiar en Dios es romper ese ciclo. Es dejar de actuar desde el trauma y empezar a actuar desde la fe. A veces creemos que la fe es sentirnos bien todo el tiempo, pero la fe real se prueba cuando nada tiene sentido. Es mirar la oscuridad y decir, sé que hay luz, aunque no la vea todavía. Es soltar la necesidad de entender el por qué y abrazar el para qué. 3. El dinero no es enemigo de Dios. Durante años te hicieron creer que desear prosperidad era una forma de traicionar tu fe. Que si hablabas de dinero, eras mundano. Que si lo buscabas, eras egoísta. Que el dinero corrompe, que el dinero es sucio, que más fácil entra un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Te lo repitieron tantas veces que terminaste asociando abundancia con culpa. Pero, ¿y si el problema no es el dinero, sino la intención con la que lo usas? ¿Y si el dinero no fuera enemigo de Dios, sino uno de sus instrumentos más sabios? El dinero no tiene alma, pero responde a la tuya. No tiene moral, pero amplifica la tuya. En manos de alguien en paz, construye. En manos de alguien con miedo, destruye. Por eso Joseph Murphy decía, el dinero es una idea divina, circulando libremente en mi vida. No se refería al billete en sí, sino a la energía que hay detrás. El flujo de intercambio, de dar y recibir. Si cierras tu mente al dinero, cierras tu mente a un canal de bendición. A veces confundimos humildad con carencia. Creemos que para ser buenos hay que tener poco, que la pobreza te acerca más a Dios. Pero Dios no se manifiesta en la miseria, sino en la expansión. La vida fue creada para crecer, multiplicarse, florecer. Nada en la naturaleza se disculpa por ser abundante. Un árbol no se siente culpable por dar demasiados frutos. El mar no se avergüenza por ser inmenso. ¿Por qué tú sí? El dinero, en su forma más pura, es energía que permite movimiento. Permite que ayudes, que crees, que vivas con dignidad. No es el dinero el que corrompe, es el miedo al dinero. Porque cuando temes perderlo, lo esclavizas, y cuando te aferras, lo bloqueas. El dinero fluye con quien fluye, no con quien lo retiene. Recuerdo una historia que ilustra esto con una claridad brutal. Un hombre creció en una familia profundamente religiosa. Desde niño, le enseñaron que el dinero era fuente de pecado, que los ricos eran arrogantes, que el dinero era de los avaros, que los pobres eran los benditos de Dios. Creció con ese pensamiento, y por años vivió sobreviviendo. Trabajaba, se esforzaba, pero siempre que algo bueno llegaba, lo perdía. Cada vez que recibía más de lo que creía merecer, algo en su interior lo saboteaba. Hasta que un día, leyendo a T. Harv Eker, encontró esta frase: si tu subconsciente asocia el dinero con algo malo, nunca lo permitirás quedarse contigo. Eso lo golpeó fuerte. Se dio cuenta de que no era el destino. Era su mente la que lo mantenía pobre. Tenía miedo de prosperar, porque creía que prosperar era traicionar su fe. Entonces hizo un cambio simple. Cada vez que recibía dinero,
En lugar de decir, gracias a mí, decía, gracias Dios por esto. Empezó a ver el dinero como una manifestación del bien divino, no como un enemigo. Y poco a poco, todo comenzó a moverse. Su negocio creció, su salud mejoró, su mente cambió. No porque se volvió más ambicioso, sino porque se volvió más abierto. Esa es la diferencia. El dinero no te separa de Dios, te separa el ego. Y cuando entiendes eso, puedes tener abundancia sin perder tu esencia. La Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Pero no dice que el dinero lo sea. El problema no es tenerlo, sino adorarlo. Cuando haces del dinero tu Dios, te esclaviza. Pero cuando haces de Dios tu fuente, el dinero se vuelve tu herramienta. Es ahí donde empieza la verdadera prosperidad espiritual. Cuando entiendes que Dios no te pide renunciar a lo material, te pide dominarlo con conciencia. Piensa en esto. Si crees en un Dios creador, ¿por qué te sentirías culpable por crear también? Si crees que Él es abundancia infinita, ¿por qué vivirías en escasez como si eso lo honrara? Si la fe es reflejar la esencia divina en ti, entonces ser abundante es un acto de fe. Joe Dispenza explica que el universo responde a la vibración emocional que emites. Si tu emoción hacia el dinero es miedo, culpa o rechazo, eso es lo que sigues atrayendo. Pero si tu emoción es gratitud, el flujo cambia, porque no puedes atraer algo que desprecias. No puedes manifestar lo que no crees merecer. El dinero no mide tu valor espiritual, pero sí refleja tu relación con la energía de merecimiento. Si te cuesta recibir, probablemente te cuesta creer que eres digno de lo bueno. Si das sin permitirte recibir, estás rompiendo el equilibrio divino del intercambio. Conozco a alguien que por años daba todo de sí. Regalaba su tiempo, su energía, su trabajo, pero cuando alguien intentaba pagarle, lo rechazaba diciendo, no te preocupes, para mí no es nada. En el fondo, no se sentía merecedor. Su mente asociaba recibir con egoísmo, hasta que un día alguien le dijo, negarte a recibir es negarle al otro la oportunidad de dar. Esa frase lo cambió. Entendió que el dinero también es una forma de amor. Que cobrar lo justo no es codicia, es equilibrio. Desde entonces, cada vez que alguien lo recompensaba, lo recibía con gratitud diciendo, gracias Dios por permitirme servir y recibir. Y esa simple frase transformó su economía y su paz interior. Eso es lo que muchos no entienden. El dinero, cuando se usa con propósito, se vuelve oración. Dar trabajo es oración. Compartir tu conocimiento es oración. Cuidar tu cuerpo, que es el templo de tu espíritu, también lo es. Y todo eso requiere energía, y el dinero es una de sus formas más tangibles. ¿De qué sirve negar algo que puede multiplicar el bien? Si crees que el dinero es enemigo de Dios, entonces también lo estás viendo como enemigo de tu expansión. Y eso es lo que bloquea tu prosperidad. No el sistema, no la suerte, no el destino, sino tus creencias. Joseph Murphy decía que la pobreza es una enfermedad mental que se cura con pensamientos de abundancia. No significa negar la realidad ni ignorar las dificultades, sino empezar a verlas con otra conciencia. Dejar de decir no puedo y empezar a decir puedo aprender. Dejar de ver al dinero como un problema y empezar a verlo como una herramienta de servicio. Si el dinero amplifica lo que ya eres, entonces tu trabajo es limpiar tu interior, no pelear con lo externo. Si eres generoso en espíritu, el dinero solo te permitirá expandir esa generosidad. Pero si hay culpa, resentimiento o miedo, el dinero solo los hará más visibles. Cuarto, el hábito de poner a Dios primero. Hay un momento en la vida en el que entiendes que no se trata de pedirle a Dios que te ayude, sino de dejar que te guíe. Porque cuando lo pones al final de tu día, de tus decisiones, de tus miedos, todo se vuelve más pesado. Pero cuando lo pones primero, antes de todo, la vida se ordena sin tanto esfuerzo. Y no porque los problemas desaparezcan, sino porque dejas de enfrentarlos solo.
Poner a Dios primero no es cuestión de rezar más o ser más espiritual. Es cuestión de orden interior. Es decidir qué voz vas a escuchar primero, la del miedo o la de la fe. Es despertar en la mañana y en lugar de mirar el celular o repasar las preocupaciones del día, hacer una pausa y decir, Dios, hoy te entrego esto. Es ese gesto invisible de rendirte antes de empezar. Joseph Murphy escribió que la mente subconsciente obedece la idea dominante. Si lo primero que haces al despertar es alimentar la idea del miedo, tu día obedecerá al miedo. Pero si tu primera idea es confianza, tu día seguirá ese tono. Por eso, poner a Dios primero no es una práctica religiosa, es un entrenamiento mental y espiritual. Es educar tu mente a confiar antes de dudar. Lo curioso es que la mayoría no pone a Dios primero por maldad, sino por hábito, por inercia. Corremos, resolvemos, intentamos controlarlo todo, y solo cuando algo se rompe, miramos hacia arriba. Solo cuando la vida nos sacude, decimos, Dios, necesito tu ayuda. Pero imagina si en vez de buscarlo como emergencia, lo buscas como prioridad, si no lo haces parte de tus últimos recursos, sino de tus primeros pensamientos. Una persona me contó una vez que toda su vida había vivido bajo estrés. Se levantaba temprano, trabajaba sin descanso, y cada día era una lista infinita de pendientes. Decía que vivía apagando incendios. Nunca tenía tiempo para orar, ni para respirar. Hasta que un día, en medio de un colapso nervioso, su cuerpo la obligó a detenerse. No podía más. Fue ahí, en esa pausa forzada, donde empezó a hacer algo distinto. En lugar de despertar con ansiedad, empezó a despertar en silencio. 10 minutos cada mañana, solo para agradecer, sin pedir nada. Empezó a repetir una frase de El poder de la mente subconsciente que decía, doy gracias a la inteligencia infinita que guía mis pensamientos, mis palabras y mis actos. La repetía sin sentir mucho al principio, pero con los días algo cambió. Decía que su mente comenzó a volverse más tranquila, que su cuerpo ya no despertaba tenso, que incluso su negocio empezó a fluir distinto. Lo único que había cambiado era el orden. Ahora ponía a Dios primero, y es que cuando lo haces, todo se acomoda. No porque Dios te dé lo que pides, sino porque te da claridad para entender lo que realmente necesitas. Joe Dispenza habla de esto desde la ciencia cuando dice que, si cada mañana despiertas con los mismos pensamientos de ayer, revives el mismo pasado. Y tiene razón. Cada día puede ser una repetición de lo que fuiste, o el inicio de lo que podrías ser. Pero para eso, necesitas detenerte un instante y elegir en qué frecuencia vas a vivir ese día. Poner a Dios primero es eso. Elegir conscientemente tu estado interior antes de que el mundo lo elija por ti. La mente humana necesita dirección. Si no la diriges tú, la dirige el miedo. Y el miedo siempre se adelanta, te recuerda lo que podría salir mal, te hace dudar, te agota. Poner a Dios primero no es negar el miedo, es observarlo y decirle, no decidirás por mí hoy. Es entender que hay una voz más alta dentro de ti que no grita, solo susurra, y que para escucharla tienes que aquietarte. Hay días en los que simplemente no puedes más. Donde orar te cuesta, donde todo parece desordenado. En esos días, poner a Dios primero no es hacer grandes rezos, es simplemente no rendirte a la desesperanza. Es decir, sé que hoy no tengo fuerzas, pero sé que tú las tienes. Y esa frase, dicha con honestidad, cambia la energía. No porque las cosas externas cambien de inmediato, sino porque internamente algo se acomoda. El hábito de poner a Dios primero se construye en lo pequeño, en cómo inicias el día, en cómo reaccionas, en qué pensamientos alimentas. Y no se trata de hacerlo perfecto. Habrá días en que lo olvidarás, en que te ganará la rutina, pero justo ahí es donde el hábito se fortalece, en el intento constante de volver.
Una persona me dijo una vez que empezó a aplicar este hábito en su negocio. Antes de cada reunión, antes de cada decisión, hacía una pausa y decía en voz baja, guíame. Nada más. No pedía resultados, solo dirección. Al principio lo hacía por superstición, pero luego empezó a notar algo. Cuando no hacía esa pausa, tomaba decisiones impulsivas. Cuando la hacía, todo salía más claro, más fluido. No porque todo fuera perfecto, sino porque podía ver con calma. Y así, sin darse cuenta, comenzó a poner a Dios en el centro de su trabajo. Y es que poner a Dios primero no significa dejar tus responsabilidades ni esperar milagros pasivos. Significa trabajar desde la paz, no desde el pánico. Significa actuar con propósito, no con prisa. Significa entender que tú haces tu parte, pero no todo depende de ti. William Walker Atkinson decía, el poder del pensamiento depende de la fuente que lo inspira. Si tu fuente es el ego, el resultado será agotamiento. Pero si tu fuente es la conciencia divina, el resultado será expansión. Esa es la diferencia entre trabajar desde el miedo y trabajar desde la fe. Poner a Dios primero también es una forma de humildad. No la humildad que se arrastra, sino la que reconoce que no tienes todas las respuestas. Es aceptar que hay algo más grande que tú moviendo los hilos. Es entender que no necesitas saber cómo, solo necesitas confiar en quién. Quinto, la oración que abre caminos. Hay oraciones que se dicen con la boca y oraciones que se dicen con el alma. Las primeras son palabras, las segundas son energía. Las primeras salen del miedo, las segundas nacen de la fe. Cuando hablo de la oración que abre caminos, no hablo de repetir frases ni de recitar fórmulas. Hablo de conectar con la fuerza invisible que habita dentro de ti, esa que te escucha cuando ya no puedes más y aún así te levanta. A veces creemos que orar es pedir, pero orar no es rogar, es recordar. Es recordar quién eres, de dónde vienes y a quién perteneces. Es un regreso al hogar interior, al silencio donde todo se aclara. Joseph Murphy decía que la oración es el pensamiento sostenido de lo que deseas como si ya fuera real. No es pedirle a Dios que te escuche, es sentir que ya lo hizo. Porque cuando oras con miedo, estás afirmando que algo te falta. Pero cuando oras con certeza, afirmas que todo ya está en camino. El problema es que muchos oran desde el desespero, no desde la confianza. Oran como quien lanza una botella al mar, esperando que alguien la encuentre. Pero la oración que abre caminos no se lanza, se habita. No se hace para pedir, se hace para alinearte. Yo conocí a alguien que lo entendió así, pero no fue fácil. Era una persona acostumbrada a luchar, a hacerlo todo sola. Había pasado años tratando de que su negocio funcionara. Trabajaba sin descanso, pero nada prosperaba. Cada vez que oraba, lo hacía llorando, pidiendo ayuda, pero en el fondo dudaba. Hasta que un día, agotada, se sentó en silencio. No pidió nada. Solo dijo, Dios, haz tú lo que yo no sé hacer. Fue la primera vez que oró sin miedo. No pidió resultados, pidió dirección. Y desde ese día, las cosas empezaron a moverse. Llegó una oportunidad inesperada, una persona nueva en su vida, una idea que antes no había visto. No fue magia, fue sincronía. Cuando ella soltó el control, la vida se abrió. Eso es orar desde el alma. No tratar de convencer a Dios, sino permitir que Él te convenza de que todo tiene sentido. La mayoría no sabe orar porque aprendimos a hacerlo desde la culpa. Nos enseñaron que Dios está lejos, que hay que hablarle como si no nos conociera. Pero Dios no es un juez esperando tus palabras perfectas. Es una presencia esperando tu sinceridad. A veces, tu mejor oración no tiene palabras, solo lágrimas. A veces, tu mejor oración es un gracias dicho con el pecho apretado. Joe Dispenza lo explica de otra forma. Dice que cuando sientes una emoción profunda mientras visualizas algo, estás enviando una señal al campo cuántico, y el universo responde a esa frecuencia.
Pero si oras desde la carencia, esa misma carencia se refleja. La emoción detrás de tu oración es lo que crea el resultado. Por eso, la oración más poderosa no es la más larga, sino la más coherente. No se trata de decir mucho, sino de sentir de verdad. Ponerle emoción a tus palabras es encender la chispa. Es lo que convierte una plegaria vacía en una energía creadora. Cuando dices, gracias, porque sé que ya está hecho, no estás mintiendo. Estás activando la ley de correspondencia de la que hablaban Neville Goddard y Murphy. Todo lo que crees profundamente ya existe. Solo espera tu reconocimiento. Y entonces, te das cuenta de algo profundo. No es Dios quien necesita tu oración. Eres tú quien la necesita. Porque orar no cambia a Dios, te cambia a ti. Te limpia la mente del ruido, te saca del miedo, te lleva a un estado donde puedes ver las señales que antes ignorabas. Recuerdo otra historia. Una mujer me contó que había perdido la fe. Llevaba años orando por la salud de su madre, y la enfermedad solo empeoraba. Un día dejó de hacerlo. Dijo que se cansó, que no servía de nada. Pero en el fondo, lo que se había roto no era su fe en Dios, era su esperanza en el tiempo. Esperaba resultados inmediatos, como si Dios fuera un médico que trabaja bajo urgencia. Meses después, mientras cuidaba a su madre, algo en ella cambió. Ya no oraba para que se curara, oraba para tener paciencia, amor, comprensión. Y en esa nueva forma de orar, comenzó a sanar algo dentro de ella. Su madre no sanó físicamente, pero su relación se transformó. Se reconciliaron, se perdonaron, y cuando su madre partió, ella lo vivió con paz. Dijo, ahora entiendo. Mi oración no curó su cuerpo, curó mi alma. Eso es lo que hace la oración que abre caminos. Te abre por dentro primero, porque ningún camino se abre afuera si el corazón está cerrado. Y sí, es difícil mantener la fe cuando el silencio duele, cuando parece que oras y no pasa nada. Pero Murphy decía que la fe es el puente entre lo invisible y lo visible. Lo que hoy no ves no significa que no esté ocurriendo. Las raíces crecen antes que las flores. La oración trabaja en lo que no ves, en lo que aún se está gestando. Quizás lo que te está pidiendo la vida no es que ores más, sino que ores distinto. Que dejes de suplicar y empieces a afirmar. Que dejes de decir, Dios, ayúdame, y digas, Dios, confío en ti. Que cambies el por favor por gracias. Porque cuando oras desde la gratitud, estás diciendo al universo que ya lo recibiste, y esa es la señal que lo atrae. William Walker Atkinson escribió, la mente atrae aquello que cree y espera. Y eso es precisamente lo que hace la oración. Alinear tu creencia con tu expectativa. Si esperas desde el miedo, atraerás pruebas de ese miedo. Pero si esperas desde la confianza, atraerás caminos que antes no existían. A veces, la oración más poderosa es la que haces cuando todo se derrumba. Esa que no tiene estructura ni palabras bonitas. Esa en la que solo dices, no entiendo nada, pero sigo aquí. Esas oraciones son las que mueven montañas, porque nacen de la verdad, no del ego. El hábito de orar con conciencia no se trata de buscar milagros, sino de convertirte en uno. De estar tan alineado con la energía divina que ya no necesitas pedir, porque te conviertes en canal. Tu vida empieza a ser una oración en movimiento. 6. El poder invisible de la gratitud. Hay momentos en los que parece imposible agradecer. Cuando todo va mal, cuando el cuerpo duele, cuando el alma se siente vacía. En esos días, la gratitud parece un chiste cruel. Pero justo ahí, en el fondo de ese cansancio, es donde la gratitud muestra su verdadero poder. Porque no se trata de agradecer por obligación, sino de hacerlo como un acto de fe, como un lenguaje silencioso que le dice al universo, aún sin entender, confío en ti. Joseph Murphy decía que la gratitud es la semilla del milagro, y con los años entendí que tenía razón.
No porque agradecer cambie mágicamente las cosas, sino porque cambia el lugar desde donde las ves. Te reordena por dentro. Es como si la mente dejara de ver lo que falta y empezara a notar lo que sí está. Y cuando cambias tu enfoque, cambias tu frecuencia. Y cuando cambias tu frecuencia, todo empieza a moverse. Pero la gratitud real no es la que se dice cuando todo sale bien. Esa es fácil. La verdadera gratitud aparece cuando no hay motivos aparentes. Cuando todo parece derrumbarse y aún así eliges no perder la esperanza. Cuando decides agradecer no por lo que ves, sino por lo que crees. Conocí a una persona que pasó por un proceso así. Durante años luchó contra la depresión y la escasez. Decía que se levantaba cada día sin fuerzas, con la mente llena de preocupaciones. Había intentado afirmaciones, meditaciones, lecturas espirituales, pero nada la calmaba. Hasta que un día, leyendo El poder de la mente subconsciente, se encontró con una frase que cambió su forma de ver la vida. Agradece como si ya tuvieras lo que deseas, y tu subconsciente lo hará realidad. Al principio lo sintió absurdo. ¿Cómo agradecer por algo que no existía? Pero decidió intentarlo. Empezó cada mañana escribiendo 3 cosas por las que pudiera dar gracias, sin importar cuán pequeñas fueran. A veces, solo escribía: gracias porque respiré. Gracias por tener café. Gracias por ver la luz del sol. Lo hizo sin entusiasmo, pero con constancia. Los primeros días no sintió nada, pero al cabo de semanas notó algo. Su mente ya no despertaba tan pesada. Empezó a encontrar calma en cosas que antes pasaban desapercibidas. Un amanecer, una conversación, un momento de silencio. Y con esa nueva energía, empezó a atraer nuevas oportunidades. La vida no cambió de golpe, pero sí cambió su vibración, y eso lo cambió todo. Esa es la magia invisible de la gratitud. No transforma los hechos de inmediato, pero transforma el alma. Y cuando el alma cambia, el mundo responde. A veces creemos que la gratitud es un acto de cortesía, pero en realidad es una de las fuerzas más poderosas del universo. Porque cuando agradeces, te alineas con la energía de lo que ya es. Le estás diciendo a la vida: ya lo tengo, aunque aún no lo vea. Y la vida, que responde a la fe, empieza a darte más razones para seguir agradeciendo. Joe Dispenza explica que cuando sientes gratitud profunda, el cuerpo libera las mismas sustancias químicas que cuando vives algo hermoso. En otras palabras, tu biología no distingue entre un agradecimiento imaginado y uno real. El cerebro empieza a crear el futuro que estás sintiendo. Por eso la gratitud no solo es espiritual, también es fisiológica. Es una medicina invisible que empieza a curar desde adentro. Pero claro, no se trata de fingir gratitud. No sirve decir gracias mientras por dentro te ahogas. La verdadera gratitud se construye poco a poco, con honestidad. A veces solo puedes decir: gracias por seguir aquí, aunque no entienda por qué. Y eso basta. Porque la gratitud no es una sonrisa forzada, es una aceptación tranquila. Es reconocer que, aunque algo duela, todavía hay vida dentro de ti. William Walker Atkinson escribió: cada pensamiento de gratitud abre canales a través de los cuales fluye el bien universal. Esa frase siempre me impactó, porque significa que cada vez que agradeces, estás literalmente abriendo un camino energético para que algo nuevo llegue. Si vives quejándote, bloqueas ese flujo. Si agradeces, lo activas. La queja es una oración al miedo. La gratitud es una oración al amor. Y tú decides a cuál quieres alimentar. Hay personas que esperan a que las cosas mejoren para agradecer, pero las cosas mejoran cuando empiezas a agradecer. La gratitud no es una reacción, es una decisión. Y cuando la conviertes en hábito, tu vida cambia de dirección. Recuerdo otra historia. Una mujer perdió a su esposo después de 30 años de matrimonio. Durante meses no pudo dormir, no pudo comer, no podía pensar en nada que no fuera la ausencia. Hasta que un día, en una conversación, alguien le dijo: agradece por lo que viviste.
no llores solo por lo que perdiste. Esa frase la descolocó. No entendía cómo podía agradecer por algo que la hacía sufrir tanto. Pero esa noche, antes de dormir, lo intentó. Dijo, gracias por los años que compartimos, por las risas, por las tardes simples, por su vida. Y esa pequeña acción cambió el tono de su duelo. Dijo que desde ese día sintió paz. No dejó de extrañarlo, pero el dolor se volvió más suave, más amoroso. Entendió que la gratitud no borra el dolor, lo purifica. Y es que la gratitud no niega lo que duele, lo transforma. Le quita el peso del drama y lo convierte en lección. Es el puente que une el sufrimiento con la comprensión. A veces, cuando te sientes atrapado, agradecer parece ridículo. Pero es justamente ahí cuando más falta hace. Porque el agradecimiento no nace de tenerlo todo, nace de ver lo que ya tienes. Y esa visión abre puertas que antes ni sabías que existían. Murphy explicaba que, cuando agradeces, tu mente subconsciente recibe la orden de multiplicar lo que valoras. Y es real. Si agradeces la salud, te fortaleces. Si agradeces el dinero que tienes, generas más oportunidades. Si agradeces la paz, atraes situaciones que la mantienen. Pero si te enfocas en la falta, esa falta crece. Tu subconsciente no distingue entre lo que temes y lo que deseas. Solo obedece lo que repites. Y no hay repetición más poderosa que el agradecimiento. Porque mientras otros piden, tú ya reconoces. Mientras otros esperan, tú ya estás recibiendo. He visto a personas salir de deudas, enfermedades y pérdidas simplemente cambiando su forma de pensar. No porque ignoraran el dolor, sino porque eligieron agradecer a pesar de él. Y eso crea una fuerza interior tan poderosa que ninguna circunstancia puede apagar. A veces la vida te prueba, no porque quiera verte caer, sino porque quiere que aprendas a agradecer incluso en la tormenta. Porque cuando logras hacerlo, ya nada te domina. Te conviertes en alguien que no depende del exterior para sentirse pleno. Y eso es libertad espiritual. 7. Deja que Dios dirija tu mente, no tu miedo. Hay pensamientos que llegan tan rápido que ni siquiera los cuestionas. Te despiertas y ya están ahí. El ¿y si no puedo? El ¿y si sale mal? El ¿y si me vuelve a pasar? Es como si el miedo tuviera un asiento reservado dentro de la cabeza y se sentara antes que tú cada mañana. Pero llega un momento en la vida en el que te cansas de vivir desde esa voz. Te cansas de tomar decisiones que no vienen del corazón, sino del temor a perder. Y ahí entiendes algo que lo cambia todo. O dejas que Dios dirija tu mente, o el miedo la tomará como rehén. La mente humana es un escenario donde solo uno puede tener el papel principal, o tu fe o tu miedo. Y lo curioso es que ambos funcionan igual. Los dos creen en algo que no se ve. La diferencia está en lo que eliges imaginar. Cuando el miedo dirige tu mente, vives en defensa, esperando golpes, justificando la escasez. Pero cuando permites que Dios la guíe, todo se vuelve más ligero. No porque desaparezcan los problemas, sino porque ya no los miras con los mismos ojos. Joseph Murphy decía que la mente es el instrumento más poderoso que existe, pero debe ser dirigida hacia el bien para que no se convierta en tu enemigo. ¿Y cuánta verdad hay ahí? La mente no fue creada para destruirte, sino para crear contigo. El problema es que cuando la dejas sin guía espiritual, se llena de ruido. Se vuelve un campo de batalla entre tu pasado y tus deseos. Dejar que Dios dirija tu mente no es volverte místico ni renunciar a pensar. Es aprender a pensar con propósito. Es usar tu mente como un canal, no como una prisión. Es confiar en que hay una sabiduría mayor que tu lógica, y que si aprendes a escucharla, la vida fluye con menos resistencia. Recuerdo una historia que refleja esto. Una mujer que conocí me contó que vivía con ansiedad constante. No podía dormir, su cabeza no paraba. Imaginaba problemas donde no los había. Cada llamada la asustaba, cada silencio la inquietaba.
Tenía trabajo, familia, salud, pero su mente era una tormenta. Un día, leyendo Deja de ser tú de Joe Dispenza, encontró una frase que la tocó profundamente. Tu mente no está diseñada para repetirse, está diseñada para renovarse. Y decidió hacer un cambio. Cada vez que su mente empezaba a imaginar lo peor, respiraba y decía, Dios, dirígeme. Al principio sonaba a cliché, pero con el tiempo se volvió su ancla. Empezó a notar que las cosas que antes la alteraban ya no la dominaban. Cuando sentía que el miedo la tomaba, cerraba los ojos y repetía, no decido desde el miedo, decido desde la fe. Y poco a poco, el caos interno se fue apagando. No porque su vida se volviera perfecta, sino porque aprendió a no dejar que el miedo manejara el volante. Y eso es lo que muchos necesitamos aprender. El miedo no se elimina, se educa. No desaparece, se pone en su lugar. Y ese lugar no es el trono, es el asiento trasero. La mente sin dirección divina es como un niño sin guía. Se asusta, imagina monstruos, exagera todo. Pero cuando dejas que Dios la conduzca, encuentra orden. El miedo deja de ser un enemigo y se convierte en mensajero. Te avisa, pero no te gobierna. William Walker Atkinson decía que el pensamiento es una fuerza viva que toma forma según la energía que lo anima. Si tus pensamientos están alimentados por el miedo, crearán más razones para temer. Pero si los alimentas con fe, crearán caminos donde antes solo había muros. Y eso no es teoría espiritual, es ley mental. Lo que más repites en tu mente termina convirtiéndose en tu experiencia. Por eso, cuando tu mente se llene de pensamientos oscuros, no los pelees, cámbiales el dueño. No digas, no quiero tener miedo. Di, Dios, te entrego este miedo, haz algo bueno con él. Porque lo que niegas persiste, pero lo que entregas se transforma. He visto personas sanar su ansiedad con esta práctica. Una mujer me dijo que todas las noches, antes de dormir, ponía sus preocupaciones en una hoja. Luego la doblaba, la sostenía entre las manos y decía, Dios, te entrego esto. Dirige mi mente mientras duermo. Lo hizo cada noche durante semanas. Su insomnio desapareció. No porque los problemas se esfumaran, sino porque su mente entendió que ya no estaba sola. Y cuando la mente deja de sentirse sola, deja de atacar. ¿Te has dado cuenta de que el miedo siempre te habla en futuro? Te dice lo que podría pasar, lo que podrías perder, lo que podría salir mal. Pero Dios te habla en presente. Te dice, yo estoy aquí. Y mientras más aprendes a quedarte en ese presente, más silenciosa se vuelve la voz del miedo. El miedo no soporta el ahora, vive del y sí. Vive de las historias que inventa cuando olvidas confiar. Pero cuando invocas a Dios dentro de tu mente, el y sí se apaga. Lo reemplaza un aunque. Aunque no entienda, sigo. Aunque duela, confío. Aunque no vea, avanzo. Joe Dispenza lo explica con ciencia, pero su mensaje es espiritual. El cuerpo sigue al pensamiento. Si tus pensamientos están gobernados por el miedo, tu cuerpo vive en alerta. Pero si tu mente está dirigida por Dios, tu cuerpo aprende a descansar. Y cuando descansa, sana. Es impresionante cómo cambia la vida cuando cambias el origen de tus pensamientos. Una persona que vive desde el miedo interpreta todo como amenaza, el silencio como rechazo, el cambio como peligro, el fracaso como castigo. Pero cuando permites que Dios dirija tu mente, el silencio se vuelve paz, el cambio se vuelve guía y el fracaso se vuelve enseñanza. Quizás no te has dado cuenta, pero muchas veces oras pidiendo a Dios que te hable, cuando en realidad te habla todo el tiempo, solo que no puedes escucharlo porque el miedo hace demasiado ruido. Una vez alguien me dijo algo que nunca olvidé. El miedo grita, Dios susurra. Y desde entonces entendí que para escucharlo hay que calmarse. Hay que dejar de correr, de anticipar, de controlar. Hay que soltar la necesidad de entenderlo todo. Porque cuando el miedo dirige, tu mente se vuelve hiperactiva, siempre buscando una explicación.
Pero cuando Dios dirige, tu mente se vuelve intuitiva, confiada, sabia. La mente dirigida por el miedo siempre quiere sobrevivir. La mente dirigida por Dios aprende a vivir. Y aquí hay algo importante. Dejar que Dios dirija tu mente no es desconectarte del mundo, es verlo con otros ojos. Es entender que incluso en los peores momentos hay un propósito, que el rechazo que dolió, el cambio que temías o la pérdida que no entiendes pueden ser parte de un plan más grande, pero solo puedes verlo si no estás mirando desde el miedo. Murphy lo decía así: Dios no te ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Y ese dominio no significa controlarlo todo, sino controlarte a ti mismo. Significa aprender a elegir un pensamiento más alto cuando la mente quiere irse por el abismo. 8. Prosperar con propósito. Hay una diferencia muy grande entre querer prosperar y tener propósito. Mucha gente busca prosperar porque tiene miedo de no tener, pero muy pocos entienden que el verdadero poder del éxito no está en cuánto consigues, sino en para qué lo haces. Prosperar con propósito no es acumular, es servir. No es llenar vacíos, es expandir sentido. Porque el dinero, el reconocimiento o la abundancia sin propósito son como agua en las manos. La sostienes un rato, pero se escurre. El propósito es lo que da dirección a la prosperidad. Es lo que le pone alma a tus logros, paz a tus días y coherencia a tus decisiones. Sin propósito, cualquier éxito cansa. Pero con propósito, incluso los tropiezos tienen sentido. Joseph Murphy escribió que la riqueza es una conciencia, no una cantidad. Y eso lo cambia todo. Porque cuando ves la prosperidad como una conciencia, entiendes que no se trata de cuánto tienes, sino de cuánto comprendes. Prosperar con propósito significa saber que lo que haces, das o recibes tiene un impacto más grande que tu propio beneficio. Significa vivir sabiendo que tu trabajo, tu talento o tu presencia aportan algo real al mundo. Pero claro, llegar ahí no es fácil. Vivimos en una cultura que te enseña a medirlo todo en números. Cuánto ganas, cuánto posees, cuántos te siguen, cuántos te aplauden. Y sin darte cuenta, terminas midiendo tu valor con la vara equivocada. Trabajas sin descanso, te comparas sin parar, y cuando por fin logras algo, ya estás pensando en lo siguiente. Y así, sin quererlo, te vuelves prisionero del éxito vacío. Recuerdo a alguien que vivió eso en carne propia. Había construido un negocio exitoso, reconocido, admirado por muchos. Tenía dinero, pero no tenía calma. Tenía logros, pero no tenía vida. Cada día era una carrera contra el tiempo, una competencia con los demás y consigo mismo. Hasta que un día, el cuerpo le pasó la cuenta. Una crisis nerviosa lo obligó a detenerse. En ese silencio forzado, se dio cuenta de que había prosperado en lo externo, pero se había empobrecido por dentro. Fue entonces cuando empezó a preguntarse cosas que nunca se había permitido. ¿Para qué hago todo esto? ¿Qué sentido tiene si no lo disfruto? ¿De qué me sirve ganar si me pierdo a mí en el camino? Y esas preguntas, que al principio le dolieron, lo llevaron a encontrar algo que había olvidado: su propósito. Recordó por qué empezó en primer lugar, qué lo motivaba antes de las exigencias, antes del ego, antes del miedo. Empezó a cambiar su manera de trabajar. En lugar de enfocarse solo en ganar, se enfocó en servir mejor, en ayudar a otros, en crear algo que aportara valor real. Y lo curioso fue que al hacerlo, no solo recuperó la calma, sino que su negocio creció más que nunca. Eso es prosperar con propósito. Dejar que la abundancia sea consecuencia de tu coherencia, no de tu ansiedad. Joe Dispenza dice que cuando tu mente, tu corazón y tu propósito están alineados, el universo conspira a tu favor. Y no es una frase bonita, es real. Porque cuando trabajas desde la intención correcta, tu energía cambia. Dejas de empujar las cosas y empiezas a atraerlas. Dejas de forzar resultados y empiezas a permitirlos. Prosperar con propósito no es dejar de ambicionar,
es aprender a ambicionar con conciencia. Muchos piensan que tener propósito es una especie de destino místico, algo que un día se revela como una iluminación. Pero no. El propósito se construye con cada decisión, con cada acto, con cada elección que haces desde el alma y no desde el miedo. Se trata de preguntarte, ¿esto que hago me acerca a la persona que quiero ser o me aleja de ella? Si la respuesta te da paz, ese es tu camino. La prosperidad real no está en lo que logras, sino en cómo lo logras. Está en levantarte con sentido, no con obligación. En trabajar porque amas lo que haces, no porque temes perderlo. En mirar atrás y sentir orgullo, no solo cansancio. Y no se trata de dejarlo todo para seguir tu pasión, como a veces se dice de forma superficial. Number. Se trata de darle propósito a lo que ya haces. Puedes ser médico, artista, mecánico, vendedor, madre, emprendedor. Da igual. Si lo haces con conciencia, si lo haces con el deseo genuino de aportar, estás viviendo con propósito. William Walker. Atkinson decía que la energía mental sigue al interés. Si tu interés está en servir, tu energía se multiplica. Pero si tu interés está solo en acumular, se agota. Por eso hay gente que trabaja 10 horas al día y siente que no avanza, y hay otros que trabajan menos, pero sienten que fluyen. No es suerte, es dirección. El propósito te da norte, y cuando tienes norte, el dinero se convierte en aliado, no en carga, porque ya no lo ves como fin, sino como herramienta. Entiendes que la prosperidad no se trata de tener, sino de usar lo que tienes para crecer tú y ayudar a crecer a otros. He conocido personas que ganan poco, pero viven con abundancia. No abundancia económica, sino abundancia de calma, de relaciones, de gratitud. Y esa energía, tarde o temprano, atrae también lo material. Porque el universo siempre recompensa la coherencia. Una mujer que conocí vivía con mucha culpa por querer más dinero. Sentía que desear prosperar era traicionar su fe. Hasta que un día, leyendo La magia de la fe de Murphy, entendió que Dios no te quiere pobre, te quiere consciente. Que no hay nada malo en prosperar si lo haces desde el amor y no desde la ambición vacía. Entonces, cambió su relación con el dinero. En lugar de verlo como un enemigo espiritual, lo empezó a ver como una herramienta divina para bendecir más vidas. Empezó a usar parte de sus ingresos para ayudar, enseñar, compartir. Y sin buscarlo, su prosperidad se multiplicó. Dijo algo que se me quedó grabado. Cuando dejé de perseguir el dinero y empecé a servir a través de él, el dinero me empezó a seguir a mí. Prosperar con propósito también significa entender que no todo lo que brilla es éxito, y no todo éxito se mide en aplausos. A veces, prosperar es tener tiempo para mirar el cielo sin culpa. Es tener serenidad para disfrutar una conversación sin mirar el reloj. Es dormir tranquilo, sabiendo que no le fallaste a tu alma. Hay una frase de Florence Scovel Shinn que resume este principio. Nada que sea tuyo puede serte quitado, y nada que no sea tuyo puede ser sostenido. Cuando vives con propósito, dejas de forzar lo que no te corresponde. Aprendes a confiar en los ciclos, a dejar ir lo que no suma, a sostener solo lo que vibra contigo. Y eso también es prosperidad. No cargar lo que no es tuyo. Prosperar con propósito es un acto espiritual, pero también práctico. Es entender que cada vez que usas tu don para servir, estás honrando a Dios. Que cada vez que trabajas con integridad, aunque nadie te vea, estás sembrando futuro. Que cada vez que eliges ser justo, incluso cuando podrías aprovecharte, estás prosperando en lo invisible. No se trata de tener una vida perfecta, sino una vida con sentido. De hacer que tu éxito sea reflejo de tu alma, no de tu ego. De vivir con la certeza de que lo que haces tiene peso, aunque el mundo no lo aplauda. Este fue solo un fragmento de lo oculto. Lo que viste aquí es apenas la puerta de entrada. Si quieres seguir desenterrando secretos prohibidos y verdades que pocos se atreven a mirar,
No te detengas ahora. Te invito a visitar nuestra lista de reproducción, audiolibros ocultos y sabiduría prohibida, donde cada video es una llave más al misterio. Suscríbete a El Archivo Oculto, activa la campana y permite que el conocimiento perdido te encuentre a ti. Lo oculto solo se revela a quienes están listos para verlo.